Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Nuevamente les invito a explorar cómo el conocimiento y la cultura transforman nuestras vidas. Este espacio es gracias a la Asociación de Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Esto es lo más relevante de la ciencia y la cultura. ¿Es posible desarrollar una fuente de energía nuclear inagotable y limpia? Las investigaciones en fusión nuclear presentaron avances importantísimos que ofrecen esperanzas para las próximas décadas. Cuando a muchos les parecía que era imposible de conseguir, ellos lo han logrado, producir más energía de la invertida en una fusión nuclear. ¿Qué supone eso? Dejar atrás la energía nuclear tal y como la conocemos, con residuos radiactivos y con accidentes que más de una vez han puesto en jaque al mundo. La energía de fusión es una energía mucho más limpia que las energías nucleares de fisión y además es combustible, es accesible a cualquier país porque es agua, básicamente, y encima los reactores son inherentemente seguros. La clave está en la tecnología desarrollada, una pequeña cápsula de carbono de apenas 2 milímetros llena de combustible y sobre la que se ejerce una presión brutal de forma completamente simétrica hasta que se contrae y libera gran cantidad de calor. Llegan a densidades de 1000 gramos por centímetro cúbico, que son 1000 veces la densidad del agua, o temperaturas de 15 millones de grados Kelvin, que son temperaturas altísimas. En esas temperaturas y densidades, el deuterio-tritio es capaz de producir reacciones nucleares de fusión. Pero si no se alcanzan esas condiciones, la reacción no se produce, se paraliza. Por eso es energía muy segura. Pero ahora llega el siguiente reto, que es crear materiales que sean capaces de soportar la liberación de esa energía. Un nuevo reactor, y en ello trabajan los científicos. Necesitamos para la construcción total del reactor, yendo a un reactor comercial capaz de producir energía a gran escala, es que los materiales sean altamente resistentes a las altas temperaturas y altos flujos de radiación. Faltan años de investigación para conseguirlo, pero a día de hoy sí podemos decir que el sueño de una energía mucho más limpia, barata e inagotable está un poco más cerca. Carlos I de España y V del Sacro Imperio Romano Germánico fue una de las personas más influyentes del siglo XVI. El desciframiento de un código utilizado por el monarca acaba de arrojar luz sobre aspectos desconocidos de su tiempo. Descifrado el código secreto del emperador Carlos V 5 siglos después. El contenido de esta carta escrita por el rey de España y emperador del Sacro Imperio Romano Germánico a su embajador en Francia en 1547 ha sido finalmente desvelado. Lo ha logrado un equipo de investigadores franceses tras 6 meses de trabajo. Pero ¿qué revela esta carta del que fue uno de los hombres más poderosos del siglo XVI? Nos lo explica la historiadora Camille de Saint-Cloud. En esta carta aprendemos 2 cosas. En primer lugar, nos enteramos del estado bastante degradado de las relaciones entre el rey de Francia, Francisco I, y el emperador Carlos V. En segundo lugar, nos enteramos de que habría un complot de asesinato contra Carlos V que se tramaría en Francia. Es solo un rumor que finalmente resulta infundado, pero vemos en esta carta todo el temor de Carlos V con respecto a este potencial complot en su contra. Los investigadores esperan ahora poder descifrar otras cartas entre el emperador y su embajador para tener una instantánea de la estrategia de Carlos V en Europa.
La ciencia debe considerar todos los cerebros, se necesita a toda la humanidad. Estas palabras son de la astrónoma y divulgadora de la ciencia chilena Teresa Palenque, quien tiene como misión inquietar a las juventudes para acercarse al pensamiento científico. La astrónoma chilena-española Teresa Palenque, recientemente nombrada amiga de UNICEF por su compromiso con la inclusión de las niñas en las ciencias, dice que el entorno masculinizado y tremendamente elitista de la carrera de astronomía le hizo sentir que no iba a tener éxito en la academia. No tenía referentes dentro de mi ciencia y para lo que yo quería hacer, que fueran mujeres. Yo me veía a mí misma como alguien que amaba las ciencias, pero alguien que en verdad no iba a tener éxito en la academia. Síndrome del impostor del tamaño de un monumento. Nacida en una familia de científicos chilenos en España, Teresa es una divulgadora científica que ha cautivado a niños, jóvenes y adultos con su forma simple y amable de explicar la ciencia en general y la astronomía en particular. Con cientos de miles de seguidores en sus redes y múltiples colaboraciones en medios de comunicación, abrió un espacio masivo y con sello propio al conocimiento científico. A sus 24 años, Palenque tiene 2 libros infantiles publicados y un tercero en camino, todos con Carlota Jiménez como protagonista, una niña que curiosea todo lo que tiene a su alrededor. Para ella, uno de los interrogantes más complejos es la formación de la Tierra y los planetas, una investigación que está desarrollando desde Alemania en su doctorado en el Observatorio Europeo Astral, en conjunto con la Universidad Holandesa de Leiden. Me llamó mucho la atención estudiar un objeto que es cercano a nosotros, un objeto que hemos experimentado, sobre el cual vivimos, como es el planeta Tierra, pero no entender de dónde proviene. Creo que responde una de estas preguntas fundamentales que hace la astronomía, de dónde venimos, pero además con algo muy concreto. No estamos hablando de dónde se origina el universo, no estamos hablando de qué es lo que ocurre en los agujeros negros, estamos hablando de cómo se origina la estructura sobre la cual existimos. Y eso me pareció muy bonito, que siendo una pregunta entre comillas simple, fuera una pregunta que aún no entendiéramos del completo. Criada en España y Escocia, Palenque sabe que la educación pública puede funcionar y aboga por ella, y asegura que no es indiferente la política a la ciencia. Con el objetivo de diseñar y construir proyectos del sector aeroespacial y de telecomunicaciones, surgió la organización UDG Space, creada por estudiantes y para estudiantes. Los jóvenes de la Universidad de Guadalajara buscan con este grupo meterse desde su formación académica en la industria espacial. El proyecto de cohetería de UDG Space es una de las 4 iniciativas de desarrollo aeroespacial impulsadas por estudiantes de la Universidad de Guadalajara en México. Este equipo multidisciplinar está conformado por más de 40 personas, quienes se encargan de desarrollar cohetes experimentales desde cero. Nosotros somos el equipo de cohetería y nuestro proyecto más reciente fue nuestra competencia en MICE, donde desarrollamos un cohete de la categoría de 3 kilómetros con un motor experimental de propelente sólido. Y ganamos en simulado y modelación y también de manera general con todos los equipos el segundo lugar. El diseño general de un cohete experimental involucra a conocedores en diversas áreas de especialidad científica. Quienes integran el área de cohetería de UDG Space nos explican en qué consisten las partes que conforman la misión Cincoatl, su proyecto más reciente. El fuselaje está hecho de varias capas. En sí está hecho de fibra de vidrio con recubrimiento de una fibra náutica que forma a la par una costilla, el cual genera una resistencia más óptima al momento de los residuos, los esfuerzos residuales del cohete. El combustible del cohete, en realidad, dentro de la cohetería, se le da el nombre de propelente, ya que este se conforma de 2 sustancias. Tiene un oxidante y un combustible como tal. En este caso, utilizamos un propelente sólido. El combustible puede ser el azúcar, debido a su cantidad de carbonos, y necesitas un oxidante. El más sencillo y dentro de todo el marco legal y todo disponible es una sal de nitrato de potasio, que es la más óptima para llevar a cabo la combustión. Dicha combustión pues convierte a gases y esto es lo que genera el flujo de masa, es lo que genera la energía para elevar el cohete. Este motor cuenta con una tobera que fue diseñada termodinámicamente para acelerar los gases que están dentro de la cámara de combustión para alcanzar altas velocidades. Tiene la capacidad de generar un empuje o una fuerza de 10 kilonewtons, lo que es equivalente a mover una masa de 1 tonelada. Y fue diseñada para operar específicamente con la densidad del combustible seleccionado para la competencia del MICE 2022.
La importancia de la propulsión en un cohete, pues básicamente es el alma de tal, ¿no? Dentro de esto se hacen diferentes tipos de cálculos, metiendo también la parte estadística, el cual la importancia es llegar hasta una cierta altitud, ¿no? El llevar lo que nosotros tenemos como carga, que esta carga involucra también el mismo motor, que es el que impulsa todo el cohete. En este sistema de propulsión por estado sólido, lo que hacemos es utilizar un propelente, como ya hablaron en el área de química, que conlleva que siempre está encendido y tiene un empuje. Suele ser en la industria la parte más económica, por decirlo así, la más viable, por eso es que le estamos tirando más a este tipo de propulsión. El sistema de recuperación consiste en los paracaídas y también el sistema de eyección de los paracaídas. Los paracaídas pueden ser diferentes modalidades. Nosotros usamos un sistema dual. Esto se eyecta uno en el apogeo y otro a los 700 metros aproximadamente, lo más cercano a su nivel de lanzamiento. Y pues el sistema de eyección consiste en tanques de CO2 que están en un sistema que está regulado la presión, y a cierto momento la presión de los tanques de CO2 se libera para eyectar los paracaídas. Nosotros para la creación de este proyecto tenemos varios patrocinadores, los cuales son Indalpe, Ingusa, Inves, Uber Electronic, la Universidad de Guadalajara y el Politécnico de Guadalajara. Actualmente estamos trabajando para nuestra próxima competencia, que es el Latin American Space Challenge, y esa competencia se localiza en Brasil. Para el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, Miriam Jiménez y Mayra Vargas. Regresamos en unos momentos al Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano. Síganos en nuestras redes sociales. Nos encuentran como NSC Iberoamérica. Createi, el certamen audiovisual iberoamericano de divulgación cultural y científica, reconocerá en esta tercera edición la creatividad e innovación de las producciones audiovisuales educativas, científicas y culturales iberoamericanas estrenadas o dadas a conocer en el año 2022, así como los méritos de las y los profesionales que los han realizado. La participación es gratuita y los relatos premiados tendrán una dotación económica. Las obras merecedoras de mención especial, premio o galardón serán incorporadas al repositorio de Atei Media, con la opción de ser multidifundidas por las principales ventanas del espacio audiovisual iberoamericano. Las categorías de esta tercera edición de Createi darán prioridad a la comunicación educativa, científica y cultural. El acceso a la convocatoria se podrá realizar desde corporaciones o medios audiovisuales de comunicación pública, como profesionales independientes iberoamericanos. El plazo de recepción de obras finalizará el 31 de marzo del 2023. Para obtener más información, pueden consultar la página www.atei.es. Esta gran celebración de creatividad e innovación se llevará a cabo el 10 de agosto de 2023 en Guanajuato, México. Regístrate y forma parte de la historia audiovisual en Iberoamérica. Createi, tercera edición. ¿Qué nos revela sobre la crisis ambiental el hallazgo de un ocelote albino y ciego? La respuesta no es alentadora. Esta cachorra de ocelote albina fue encontrada hace un año en la zona rural de Amalfi, en Colombia. Tras el aviso de los pobladores, fue acogida en el Parque de Conservación de Medellín. Esta especie no tiene posibilidades de sobrevivir en su medio natural. Su condición de albinismo le implica que por la coloración que tiene se le dificulta la caza, también puede ser fácilmente depredado, pero además de eso tiene otras condiciones médicas, como además la ceguera, que le imposibilita realmente sobrevivir en su medio natural. Inicialmente, los biólogos la presentaron como un hallazgo extremadamente inusual sin identificar su especie. Pero luego de meses de valoraciones genéticas, confirmaron que se trata de la única en el mundo. Su condición es producto de una realidad preocupante, la deforestación de su hábitat natural que ha obligado a las manadas de ocelotes a aislarse, llevando a la endogamia.
el albinismo es digamos que una mutación genética que no se expresa normalmente, sino cuando hay un grado de emparentamiento alto y hace que esta condición genética no dominante pues finalmente logre expresarse. Por eso lo interpretamos como una afectación que se está dando en el ecosistema mismo. La cachorra pasa sus días cazando presas ficticias y trepando pequeños troncos en el centro de conservación. El hábitat ha sido construido especialmente para su condición porque también presenta fotofobia, por lo tanto no le puede dar la luz directa del sol. Los ocelotes habitan desde el suroeste de Estados Unidos hasta Argentina, con una población de unos 40.000 individuos, según cálculos de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Por tercer año consecutivo, Colombia perdió unos 1.700 kilómetros cuadrados de bosque en 2021 a causa de la ganadería extensiva, el acaparamiento de tierra, incendios forestales y los narcocultivos. Cúriga, la antigua ciudad romana de la que existen referencias en textos de Plinio y Ptolomeo, se niega a caer en el olvido a pesar del paso de los siglos. De eso nos habla el siguiente hallazgo ocurrido en Extremadura, España. En este solar en el que se quiere levantar una casa del siglo XXI, hay restos del siglo I, de Cúriga, la ciudad romana debajo de Monesterio. Una calle con 7 metros de anchura, estaría porticado en uno de sus laterales y en el centro de esa calle iría una cloaca. Y la presencia de estas subestructuras nos indica una planificación urbana y por supuesto confirma que bajo las casas actuales de Monesterio estaba la ciudad romana de Cúriga. La cloaca que ha aparecido sería una de las principales cloacas de la ciudad y estaría en el Cardo Máximo de Cúriga, una de las calles principales. A ambos lados, casas, tabernas y hasta una panadería. Vean cuál sería su horno, ahí está. La excavación la ha pagado el propio dueño del solar. Es obligatorio declarar los restos en 48 horas a la Junta, según la Ley de Patrimonio. No puede ser que esto caiga de manera onerosa en los particulares. El ayuntamiento, nosotros hemos dicho que se bonifique la licencia de obra, pero también hay otras posibilidades, pues como llegar a acuerdo. El espejo de Monesterio es Mérida, donde ahora mismo hay 4 excavaciones simultáneas. Todas las realiza el consorcio. Totalmente gratuita, que la paga directamente el consorcio. Esa excavación tendrá el desarrollo que tenga que tener, aparecerán las estructuras arqueológicas que tengan que aparecer, se documentará y a partir de ahí, pues cada familia lógicamente se puede hacer su vivienda. Mérida lo tiene claro, el pasado les explica, pero no interrumpe ni su presente ni su futuro. El Monesterio de momento son los vecinos los que pagan los tesoros de un subsuelo que es de todos, pero que financian solo con su bolsillo. Frida y Diego, militantes comunistas y artistas excepcionales, construyeron a través de su tormentosa relación un mito que se ha agigantado con el paso de los años. Una exposición fotográfica itinerante narra aspectos poco conocidos de la pareja de pintores emblemáticos de México. La vida y obra de una de las parejas más emblemáticas de México se refleja de manera íntima en una exposición de fotografías inéditas de Frida Kahlo y Diego Rivera, que se inaugura en la ciudad boliviana de La Paz. Se trata de la exposición Frida Kahlo y Diego Rivera, registros biográficos, en la que se exhiben unas 60 fotografías de fragmentos íntimos con imágenes de sus padres, sus obras, las enfermedades, sus muertes y el amor de los 2 personajes icónicos del arte mexicano. La embajadora de México en Bolivia, María Teresa Mercado, dijo que la exposición es muy importante, pues se trata de fotografías que son parte de los archivos de ambos artistas. Son fotografías que tomaron diferentes fotógrafos en un momento determinado y que habían estado guardadas en los archivos de la casa de Frida y Diego. En la muestra se ve a Frida en su infancia, en su casa de Guanajuato, a Rivera en su época de estudiante, la boda de ambos, el estudio de Rivera y sus murales, un viaje a Nueva York y el funeral de cada uno de ellos.
Está previsto que la exposición llegue a Uruguay y Venezuela y se presente en el próximo encuentro de ministros de Economía y Finanzas de Europa y Latinoamérica. Innumerables son los beneficios que se le atribuyen a la danza, desde una mejor salud, coordinación y equilibrio, hasta ser una actividad que puede funcionar como motor del autoconocimiento. Tal es el objetivo de este taller que tiene su sede en Bogotá, Colombia. Mediante el conocimiento del cuerpo y la reflexión de nuestro papel en las redes sociales como individuos, este taller se enfoca en el movimiento. En Escuela de Cuerpo estamos acá relacionados con la Casona de la Danza, donde estamos dando talleres en la línea de activación de cuerpo para todas los participantes a nivel nacional acá en Bogotá. Entonces, pues mi taller principalmente, somos 3 grupos, mi taller trata sobre redes sociales y danza. La vivencia es un trueque constante entre los competidores y formula destacar el costo de las propuestas que se presenten dentro del espacio formativo, sensible, personal y contextual. Es un taller que está centrado en las personas que vienen. ¿Por qué? Porque el tema de las redes sociales es muy amplio y como docente me gusta es que se centren en temáticas que ellos van a utilizar para su vida diaria. La experiencia inicia desde la cabeza y todo el cuerpo se direcciona dependiendo del rumbo que ésta tome. Juntando las propuestas de los participantes, se mueven los danzantes formando reflexiones. En nuestra carrera hemos construido un rol docente, una pedagogía, unas disciplinas, unas técnicas, y ese es un momento fundamental para ya estar en sociedad, traerlo a sociedad. Dentro del espacio formativo, sensible, subjetivo y contextual, quienes asisten al taller comprenden la importancia de autoconocerse para conectar. Gracias por acompañarnos en el noticiero científico y cultural iberoamericano NSC. Este espacio es posible gracias al apoyo de los socios de ATEI y de las agencias informativas AFP, EFE, Notimex, Xinhua, Euronews y Deutsche Welle. Mi nombre es Iván Carrillo. Me despido por lo pronto, no sin antes invitarles a visitar nuestra página noticiasnsc.com y a utilizar nuestra aplicación. La próxima emisión, más información científica y cultural.